Hola, en esta nueva y última unidad vamos a hablar de las enfermedades infecciosas. Las enfermedades infecciosas son un grupo de enfermedades producidas por microorganismos y que suelen ser transmisibles. La evidencia que sostiene la teoría de los gérmenes, y esta teoría dice que los microorganismos son la causa directa de las infecciones, fue aportada a finales del siglo XIX por los trabajos de Louis Pasteur y Robert Koch. En los últimos tiempos, las enfermedades por priones podrían alterar algo este concepto en el sentido de que son enfermedades transmisibles pero no son producidas por microorganismos, sino que por priones, es decir, proteínas modificadas. Las enfermedades infecciosas permanecen como la segunda causa de muerte en el mundo, y aunque la tasa de muertes relacionadas con infecciones ha disminuido dramáticamente en los últimos 20 años, el número absoluto de muertes se ha mantenido relativamente constante, totalizando unos 12 millones en el 2010. Y ahora, bueno, ha aumentado debido a la emergencia del COVID, ¿no es cierto? En el 2010, el 23% de todas las muertes en el mundo estuvieron relacionadas a enfermedades infecciosas. Estas muertes afectan en forma desproporcionada a los países de ingresos bajos y medios, con tasas de más de 60% en muchos países del África subsahariana. Además de lo anterior, constantemente están emergiendo nuevas enfermedades infecciosas como el Zika, el SARS, el MERS, tipo de los matorrales, y ahora, bueno, en nuestra tristemente célebre COVID-19, ¿no es cierto?, debido a patógenos nuevos, antiguos, que expanden su nicho ecológico y que amenazan con epidemias y pandemias. En el último tiempo se ha hecho claro la necesidad de entender la microbiota, la que puede tener un impacto mayor en la susceptibilidad de los individuos a las infecciones, así como su respuesta a las vacunas. La microbiota normalmente, en cuanto a la microbiota, hay que tener presente que normalmente los seres humanos están colonizados con más de 100 trillones de bacterias, así como innumerables virus, hongos y arqueas. Tomados en conjunto, estos microorganismos superan a las células humanas en 10 a 100 veces, y el mayor reservorio de estos microbios es el tracto gastrointestinal, pero un número sustancial de microbios viven en el tracto genital femenino, la cavidad oral y la nasofaringe. Hay un creciente interés en la piel y en los pulmones como sitios donde la colonización microbiana puede ser altamente relevante para la biología y la susceptibilidad a las enfermedades del huésped. En general, estos organismos comensales otorgan al huésped una miríada de beneficios, desde ayudar en el metabolismo a organizar el sistema inmune. Aquí es importante tener presente que no todos los gérmenes son dañinos. Esto de andar eliminando gérmenes por todos lados no es una buena política, digamos. En relación a las enfermedades infecciosas, la vasta mayoría de las infecciones son causadas por organismos que son parte de la flora normal, como el Streptococcus aureus, el Streptococcus pneumoniae, la Pseudomonas aeruginosa, con relativamente pocas infecciones debido a organismos que son estrictamente patógenos, como la Neisseria gonorrhoeae, el virus de la rabia. Eh, ¿Cuándo uno debe sospechar que el paciente tiene una enfermedad infecciosa? Primero, en relación a la historia, una exposición que puede identificar microorganismos con los cuales el paciente puede haber estado en contacto, factores específicos del huésped que puedan predisponer al desarrollo de una infección. En cuanto a la exposición, historia de infecciones, exposición a microbios resistentes a medicamentos, historia social, conductas de alto riesgo, sexuales, consumo de drogas, exposiciones asociadas a hobbies como la jardinería, o a algunos cuidadores de pájaros, digamos, exposiciones ocupacionales. Esos son también muy importantes. También hay que identificar hábitos dietéticos como consumo de carnes y pescados crudos y consumo de agua no potable, exposiciones a animales, especialmente en ciertas ocupaciones como las granjas, ¿no es cierto? Historia de viajes. Y los factores del huésped, el estado inmunitario y la historia de vacunas. O sea, si el huésped tiene un estado inmunitario normal o alterado y si se ha puesto las vacunas que debería ponerse. Una cosa muy relevante últimamente por todos estos movimientos que han aparecido antivacunas. En cuanto al examen físico, un signo especialmente indicativo de una enfermedad infecciosa es la fiebre, que habitualmente se considera como temperatura normal la cifra de 37 grados centígrados, pero esta noción data del siglo XIX y se basa en mediciones axilares. La temperatura rectal refleja de forma más precisa la temperatura corporal central y es 0,4 grados centígrados más alta que la temperatura oral y 0,8 centígrados que la temperatura axilar. El pulso también es otra característica. Por cada 1 grado centígrado de aumento de la temperatura central, el pulso aumenta en 15 a 20 pulsaciones por minuto. En algunas enfermedades infecciosas se produce lo que se llama una bradicardia relativa, es decir, el pulso está aumentado, pero no lo que correspondería para el grado de temperatura.
Y en esta condición, la de braquial relativa, los pacientes tienen una frecuencia menor a lo que se espera para una temperatura corporal dada. Esto se da bastante en una enfermedad que desapareció bastante en nuestro país, pero que era muy frecuente anteriormente, que es la fiebre tifoidea. En cuanto al examen físico, bueno, el examen de los linfáticos, las infecciones son una causa importante de neumopatías. El examen de la piel, si hay o no presencia de rash, y ver si hay cuerpos extraños como catéteres, sondas, tubos endotraqueales, porque este tipo de cuerpos extraños rompen las barreras naturales contra la infección y por lo tanto promueven la infección por microorganismos. En cuanto al laboratorio, el hemograma, aquí es importante el recuento de glóbulos blancos. La leucocitosis está a menudo asociada con infección, aunque muchas infecciones virales están asociadas con leucopenia. La fórmula diferencial también es importante. Las bacterias están asociadas con aumento de los polimorfos nucleares y los virus están asociados con un aumento de los linfocitos. Y ciertos parásitos están asociados con un aumento de los eosinófilos. En cuanto a otros marcadores de laboratorio, tenemos marcadores de inflamación como la VHS y la proteína C reactiva, que son sensibles pero no específicos. El examen de líquido cefalorraquídeo, que es bien importante para el diagnóstico de meningitis o encefalitis. Y diversos cultivos para poder identificar primero si hay patógenos y segundo qué tipo de patógeno es el que está involucrado en el cuadro clínico. Y aquí tenemos los hemocultivos, los urocultivos, el cultivo de garro, etcétera, y cultivos de tejidos infectados como piezas operatorias, por ejemplo. Y finalmente tenemos exámenes específicos para patógenos como exámenes serológicos, exámenes antigénicos, exámenes por PCR, como el caso, por ejemplo, de la PCR para el diagnóstico de COVID-19, de SARS-2, ¿no es cierto? En cuanto a las imágenes, son útiles, bueno, las radiografías de todo tipo, las ecografías, las tomografías de células computadas, las resonancias nucleares magnéticas, medios de imágenes con uso medio contraste y las cintigrafías. En cuanto al tratamiento, tenemos dos tipos de tratamiento, las terapias preventivas y las terapias curativas, ¿no es cierto? Las terapias preventivas pueden ser prevención primaria como vacunas y prevención secundaria como inmunización pasiva, inmunoglobulinas y otras medidas que hemos visto también en esta pandemia de COVID-19 como son el distanciamiento social, las cuarentenas. Y las terapias curativas habitualmente están eh, caracterizadas por antimicrobianos, en los cuales también ahora se han incorporado varios medicamentos antivirales, por ejemplo, ¿no es cierto? Y en estas terapias curativas nosotros podemos usar tratamientos empíricos, es decir, partir dando una mezcla de antibióticos sin haber caracterizado el microorganismo que está produciendo la infección, o los tratamientos específicos que son específicos para el germen que está, el microorganismo que está produciendo la infección. Estos últimos son mucho más recomendados y recomendables y suelen ser más efectivos, pero muchas veces no tenemos nosotros, no hemos identificado el germen o necesitamos por la gravedad del paciente iniciar el tratamiento antes de poder identificar el germen. Y aquí hay que tomar en cuenta, en el caso de las terapias curativas, tanto empíricas como específicas, el tipo de microorganismo, si es gram positivo o gram negativo, si son micobacterias, espiroquetas, micoplasmas o virus, la vía de administración, si le vamos a dar este tratamiento oral o por vía endovenosa, la duración del tratamiento, ir viendo la respuesta clínica, las reacciones adversas y la toxicidad y el costo. Hay algunos de estos medicamentos, especialmente algunos antibióticos de tercera o cuarta generación que son extremadamente costosos. En cuanto al control de infecciones, los médicos deben considerar qué métodos de control de infecciones son necesarios para prevenir la transmisión de cualquier posible infección a otras personas, alertar a los organismos epidemiológicos sobre enfermedades que podrían dar origen a un brote epidémico. Ahí están las instituciones epidemiológicas del área, propias de cada país, y hay un conjunto de enfermedades como son las enfermedades de notificación obligatoria, y cuando un médico ve alguna de esas patologías que están en esa lista, debe notificarla en forma obligatoria y el plazo para hacerlo depende del tipo de infección. El COVID-19 está dentro de estas de enfermedades de notificación obligatoria y de notificación inmediata. En cuanto a la perspectiva, hay que tener presente que el estudio de la enfermedad infecciosa es realmente un estudio de las interacciones huésped-bacteria y representa la evolución tanto del huésped como de las bacterias.
una lucha sin fin en la cual los microbios han sido más creativos y adaptativos. Y hay que tener presente también que muchas de estas infecciones nuevas que estamos asistiendo son zoonosis, es decir, infecciones que son transmitidas desde los animales hacia el ser humano. Y dado que un cuarto de las muertes en el mundo aún están relacionadas con las enfermedades infecciosas, es claro que la guerra contra las enfermedades infecciosas no ha sido ganada aún y es probable que nunca se gane. En esta guerra parece que están ganando los microorganismos. Hubo un momento cuando se desarrollaron los antibióticos, con el descubrimiento de la penicilina y para adelante, en que tuvimos la impresión de que ya con eso habíamos ganado esta guerra contra los microorganismos, pero los microorganismos empezaron a evolucionar y a adaptarse. Y ahora, bueno, tenemos todo un tema en cuanto a la resistencia de los gérmenes a los antimicrobianos y han aparecido nuevas infecciones y nuevas formas de presentación. Así que estamos en esta situación en la cual si nosotros no somos muy cuidadosos y muy disciplinados en hacerse estas cosas, vamos a perder esta guerra. Bueno, eso es como lo que quería comentarles como introducción a las enfermedades infecciosas. Muchas gracias.